iglesia en esta mañana. Quisiera compartir la palabra de Dios. Algunos textos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Éxodo. Pero recordaba un poco la palabra compartida por el pastor Oscar en el domingo pasado, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Y el versículo 23 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo y lo hizo por la palabra de Jehová. Y este texto me hizo recordar a lo que escribe el apóstol Pedro. Quisiera que abra su Biblia en un momento. En la primera carta o epístola que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1. Teniendo presente este versículo que hemos leído, donde Jehová se manifestó por la palabra de Jehová, que debe ser siempre nuestra guía, nuestra lumbrera, como también lo leemos en el Salmo. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol escribe allí en su primera epístola, capítulo 2, estoy en otro lugar. Capítulo 1, verso 10 al 12. Y nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia, es decir, de la salvación destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y así como Samuel lo hizo, también los profetas luego de Samuel. Samuel, compartía el pastor Oscar, es el profeta que Dios utiliza en ese tiempo, y no solamente es profeta, sino que también es juez de Israel y también es sacerdote. Él cumple 3 funciones: él es profeta, él es juez y él es sacerdote. Y después de él vendrán otros jueces, y Dios llamará también diferentes profetas. Y todo esto, el tiempo transcurrirá, porque todo estará pendiente de la venida de Cristo para redimir a su pueblo. ¿Qué es lo que veremos? ¿Qué es lo que se verá allí en el Gólgota? Pero antes de que pase eso, Dios siempre anuncia a sus hijos, a sus siervos, a aquellos varones que Dios mira y que andan en rectitud y en línea con el corazón de Dios. Y es lo que leemos acerca de estos profetas. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y esto es lo que hicieron, y es lo que Samuel hizo, y es lo que debemos hacer. Dice: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Y un poco es nuestra parte la que debemos poner ahí en práctica, porque Jehová se reveló a Samuel por la palabra de Jehová. Y Pedro dirá: tenemos la palabra profética más segura. Y los apóstoles recibieron palabra, y los profetas recibieron palabra y la dejaron escrita, pero lo importante es lo que también hicieron. Y aquí encontramos 3 verbos, 3 acciones que debemos hacer: inquirir,
diligentemente indagar y escudriñar. Eso nos corresponde a nosotros. Y para eso tenemos la palabra. Es lo que también hace Esdras, y lo vemos en sus escritos. Y es lo que nos llama a Dios. Queremos conocer a Dios, queremos conocer más de Dios, su persona, su presencia. Y lo que Él quiere que hagamos, lo hemos compartido en otras ocasiones, está en su palabra. Pero quería solamente mencionar esto, que debemos poner esfuerzo. Inquirieron y diligentemente indagaron y también escudriñaron. Y teniendo como base o como dirección de todas las cosas el Espíritu de Dios, porque es lo que leemos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que es lo mismo que el Espíritu de Dios. Puede leerlo en otro lugar de la Biblia o puede leer el Espíritu Santo, se refiere a la misma persona de la Trinidad. En este caso Pedro lo describe como el Espíritu de Cristo. Dice que estaba en ellos, no se manejaban solos, tenían la guía del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu anunciaba los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias venideras. Y es simplemente un pensamiento que quiero dejarles, que podamos esforzarnos cada vez más en nuestros devocionales diarios, en nuestra lectura de la palabra, así como hicieron los profetas, a inquirir, a indagar diligentemente, a escudriñar la palabra. Y no le quepa duda que Dios se va a revelar y va a hacer algo glorioso en el lugar donde se encuentre. Y teniendo presente esto, quisiera ahora sí ir al libro de Éxodo, leyendo un poco acerca de Moisés, acerca del pueblo de Israel, luego de ser liberado de Egipto con mano fuerte por medio de Dios. Del Dios que hemos cantado en toda esta mañana, que al principio hemos declarado: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, ese es mi Dios. Y qué grande y fuerte es nuestro Dios. El libro de Éxodo, capítulo 33, verso 18 al 23. Y vamos a ir rondando también por otros capítulos del mismo libro. En el libro de Éxodo, capítulo 33, a partir del verso 18. Es un momento especial e importante en la vida de Moisés y del pueblo. Posterior a esto, Dios llama a Moisés, luego de haber liberado al pueblo de Egipto, para que suba al monte, y en el monte ha de darle instrucciones y las tablas de la ley. En la primera instancia que Moisés sube. Y él está 40 días en el monte con Dios, en medio de la gloria. Y el pueblo queda debajo, porque Dios dice: el pueblo debe permanecer debajo, ni siquiera deben acercarse al monte. Y deja el encargue a Aarón, el sumo sacerdote. Cualquier inconveniente que el pueblo tenga, cualquier pregunta, cualquier detalle, Aarón va a ocuparse. Y consideraba que Aarón podía hacerlo. Y Moisés está 40 días, 40 noches en el monte. Pero al descender, y antes de descender, el pueblo se dirige a Aarón y dice: este Moisés que subió, la verdad que ya no baja. Pasa más de un mes, imaginemos, no, son 40 días. Y el pueblo se inquieta y se pregunta qué habrá pasado. Y ahí deciden y piden, porque no ven respuesta. Así como habían aprendido en Egipto, que allí había dioses de fundición, de oro, piden lo mismo. Dice: hagamos dioses
y adorémosle. Y eso hicieron y el pueblo se desenfrenó. Y Moisés bajó del monte y encontró toda la situación. Y Dios ya sabía de la situación, pero Dios habla con Moisés. Y Dios toma la decisión de destruir al pueblo, pero Moisés intercede. Y por misericordia de Dios le otorga la vida, aunque muchos han de morir. Y este es un episodio que pasa luego, donde Dios después de esto, entonces va a llamar nuevamente a Moisés para encargarle las tablas por segunda vez. Pero en ese instante donde Moisés ha subido, ha descendido, el pueblo se ha desenfrenado, Dios ya no quiere saber mucho con el pueblo, porque leemos en varias citas, dice, es un pueblo de dura cerviz. Son algo cabeza dura y algo cabezones y tercos. Es que han estado 400 años en Egipto, esclavizados, y han aprendido solo de eso. Entonces Dios está en la disyuntiva de seguir guiándolos o no. Y Moisés necesita de Dios. Sabe que sin Dios no va a poder hacer la tarea. Y ahí es que leemos Éxodo 33, 18. Y es Moisés el que habla. Y dijo, te ruego. Él entonces dijo, te ruego que me muestres su gloria. Es Moisés hablando con Dios. Y Dios responde y le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo, oh Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Quisiera que nos detengamos en los primeros versículos donde Moisés le pide y le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le responde, y esto es muy interesante y muy hermoso, porque si prestamos atención, dice, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y aquí nos habla de quién es Dios y un poco lo que cantamos al principio. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es Dios sanador, es grande en poder, ese es mi Dios. Entonces Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Aquí podemos entender que Dios pasará y Moisés podrá notar los atributos de Dios, podrá notar el amor de Dios, podrá notar la bondad de Dios, la misericordia, el poderío, la majestad, todos los atributos que Dios tiene, que leemos, que estudiamos, que si tiene tiempo, tal vez en su casa, puede leer un poquito más y va a encontrar que hay atributos de Dios que se llaman comunicables y atributos de Dios que se llaman no comunicables o incomunicables. Aquellos atributos de Dios comunicables son los que Dios posee y que el hombre posee tal vez en menor grado. Es decir, Dios es amor, Dios ama, el hombre tiene la capacidad de amar. Dios piensa, el hombre también tiene la capacidad de pensar. Así nos hizo Dios. Pero hay atributos de Dios que son incomunicables, que solamente pertenecen y Dios posee. Leemos aquellas palabras difíciles, omnipresente. Dios está en todo lugar. El hombre no tiene la capacidad de estar en todo lugar. Dios es omnipotente. Dios tiene todo poder. El hombre no lo tiene. Dios es omnisciente.
Dios todo lo sabe. Nuestro pensamiento y nuestro conocimiento es limitado. Así que usted puede, tal vez en su casa, como leímos al principio, escudriñar, indagar acerca de esto y verá quién es Dios. Los atributos que Él posee y que solamente son exclusivos para Él, pero que algunos comparten con el hombre. Dios es espíritu y Dios ha puesto espíritu en el hombre. Entonces Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad, todo mi amor, mi gloria delante de tu rostro. Y lo que sigue es lo que me impacta. Ya vengo impactado y lo que sigue, Dios mismo dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y aquí vemos algo especial y algo hermoso, porque es Dios mismo hablando de sí mismo. ¿Y cómo es posible esto? Y aquí vemos lo maravilloso de la Trinidad. Aquí está presente la Trinidad. Es el Dios Padre, es Cristo y es el Espíritu Santo. Porque Dios está hablando con Moisés. Y a su vez Dios dice, yo soy Dios y yo proclamaré mi nombre delante de ti. Y esto me llevó a mirar el nombre de Dios. Es este misterio que vemos un poquito revelado. Es Dios mismo hablando acerca de Él. Y dice, yo proclamaré mi nombre delante de ti. Y que tiene, y es muy especial el nombre de Dios. Y para esto quisiera que vayamos al primer tiempo de Moisés con Dios. Allí en el Éxodo, capítulo 3. Teniendo presente el nombre de Dios. Ese nombre que debe ser altamente reverenciado y honrado. Que en ocasiones es tenido en poco. O por diferentes personas es tenido en poco y ni siquiera prestarle atención. Entonces, Génesis capítulo 3. Verso 13 al 15. Es el primer encuentro que tiene Moisés con Dios. Es aquel encuentro que recordamos que la zarza arde y Moisés se acerca. Y que Dios lo detiene, y que las palabras de Dios son firmes y dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es, porque el nombre de Dios es santo. Y como leímos al principio, leímos antes, que Dios dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, toda mi bondad, todo mi amor, mis atributos. Dentro de ello hay algo importante y que yo considero muy importante y que es la santidad de Dios. Y tenga presente esto cuando leamos la palabra, que Dios es santo y su santidad es algo muy especial y muy importante. Y Dios dice, yo proclamaré mi nombre delante de ti, en el capítulo 3 del Éxodo, verso 13 en adelante. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué he de responder? Y Dios responde. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac
Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres. Ese es su nombre. En la Biblia lo encontramos escrito de esta manera, Jehová. Pero tal vez usted preste atención a su Biblia, tal vez no lo tenga o tal vez sí. Y en el pie de su Biblia aparecen algunos detalles, a veces aparecen textos de referencia. Y particularmente en esta mi Biblia no es de estudio, pero aparece algún detalle. Y dice: el nombre de Jehová representa el nombre divino y que es impronunciable, porque es una Y, una H, una W y otra H. Ese es el nombre con el que Dios se presenta en este momento y en ese instante delante de Moisés. Y es lo que Dios le habla y le dice: yo soy el que soy. Dice: yo soy el que soy. Y eso tiene que ver y está relacionado con el verbo ser. Como dicen los ingleses, el verbo to be. Es el verbo ser. De esa manera Dios se presenta a Moisés: yo soy el que soy. Una vez se escuchaba que Dios no existe. Escuchaba un predicador y él hablaba y dice: muchos dicen Dios no existe. Y dice: y en cierta manera tienen razón, porque la existencia está delimitada por el tiempo, tiene un inicio y tiene un final. Por eso tal vez podemos decir: Dios no existe. Lo que sí podemos decir con total seguridad es que Dios es. No está limitado por el tiempo. Él no tiene principio y no tiene final. Y como escribirá Juan, él dice: yo soy el alfa y el omega. Nadie hay antes de mí. Por eso podemos entender un poquito más esto. Dios se presenta y le dice: yo soy el que soy. Y mi nombre lo conocerán como Jehová. Hay un nombre divino que nadie va a poder pronunciar, que son esas 4 letras. Pero va a ser traducido como Jehová. Y ese Jehová es yo soy. Así que tenga presente siempre cuando lea su Biblia y lea el Antiguo Testamento, cada vez que va a aparecer la palabra Jehová, Dios hace referencia a sí mismo y dice: yo soy. Entonces yo soy habló a Moisés y le dijo: el Dios que es. No simplemente el Dios que existe, porque no está limitado por tiempo, sino que el tiempo está en Él, porque Él dijo: sea la luz, y aparecieron las lumbreras. Y antes de eso no había nada, pero Dios estaba, porque Dios es. Y Él se aparece a Moisés en esta oportunidad y dice: yo soy el que soy. Y esa es la importancia del nombre de Dios. Y que valoremos y que tengamos presente lo importante y lo valioso que es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy, se presenta Dios delante de Moisés. Y ese nombre traducido, como dijimos, como Jehová. Es el nombre de Dios y esa relación directa con que Él es. Y ese nombre está relacionado, como leímos al principio, con su santidad. Como leímos, Dios se aparece en medio de la zarza. Capítulo 3, allí en los primeros versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció, y nos dice, el ángel de Jehová. Y cada vez que usted también lea en su Biblia que aparece el ángel de Jehová, la palabra, el ángel de Jehová, y con mayúscula, ángel, hace referencia a Cristo.
Es Cristo en el antiguo pacto. Por eso vemos siempre a la Trinidad presente en toda la historia. Entonces dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, y aquí aparece Dios. No dice el ángel de Jehová. Anteriormente es el ángel de Jehová que está en la zarza, pero Moisés oye la voz de Dios. Es bendita Trinidad. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, y él respondió, heme aquí, y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa, es. En referencia a esto mismo, quisiera leer también en el Éxodo, capítulo 23. Nos adelantamos un poco a este episodio y estamos antes de lo que hemos leído al principio. Capítulo 23 del Éxodo, versos 20 y 23. Y es Dios el que habla. Y Dios dice, aquí yo envío mi ángel, y dice con mayúscula, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, hicieres todo lo que él te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del jebuseo, del cananeo, del fereceo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y acá nuevamente aparece la Trinidad, y Dios habla con Moisés, y Dios le dice, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde, para que esté contigo, para que te muestre el camino. Pero presta atención a sus palabras. Y Dios le dice, y es importante, porque entendemos que es Cristo, porque Él tiene el poder de Dios. Porque como escribirá Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo mismo que Dios tiene es lo que Cristo tiene. Entonces dice, guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Cristo tiene esa capacidad y esa virtud. Y lo vemos aquí ya al transitar el pueblo rumbo a tierra prometida. Pero hay detalles que también podemos ver, y es donde hemos visto antes, capítulo 33. Aquí Dios le dice, Dios, yo envío mi ángel delante de ti, y es Cristo. Pero en el capítulo 33 es diferente. Espero no estar mareándolos. Éxodo 33. Porque de aquí viene la necesidad de Moisés que leímos al principio, donde dice, muéstrame tu gloria y acompáñame. Porque aquí ya ha pasado la instancia del becerro de oro, donde el pueblo ha dejado a Dios, ha ido tras dioses ajenos, Dios se ha enojado, ha querido destruirlos, Moisés ha intercedido, Dios detiene su mano de destrucción, aunque muchos mueren. Capítulo 33, verso 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto,
a la tierra al cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti. Ahí solamente dice el ángel, y está con minúscula. Ya no es Cristo. Es un servidor de Dios y a disposición de Dios, el que Dios determina enviar, pero ya no es Cristo. Y dice: yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo y el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré, dice Dios, en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces Dios aquí decide apartarse un poco del pueblo, porque el pueblo se ha rebelado, el pueblo lo ha dejado. Dios ha hecho portentosas maravillas en Egipto y los ha librado con mano fuerte. Y ha llamado a Moisés para subir al monte, para instruirlo y darle las leyes. Y el pueblo se ha rebelado. Entonces el corazón de Dios se duele. Y Dios decide: no los voy a acompañar, no voy a ir junto a ellos ni delante de ellos, enviaré el ángel simplemente. Y ante eso Moisés tiene una gran preocupación, porque él entiende las palabras, porque ya no es el ángel de Jehová el que los va a acompañar. Si bien es un servidor de Dios a disposición, y son más fuertes que el hombre, pero ya no es Dios, el yo soy, el que nos va a acompañar. Tampoco es el ángel de Jehová. Entonces Moisés se preocupa y Moisés intercede, porque Moisés sabe que sí o sí necesita su presencia. Yo doy vuelta a mi hoja y leo a partir del versículo 12. Ante esta situación dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés necesita la presencia de Dios. Moisés necesita el yo soy. Moisés necesita el ángel de Jehová acompañándolo. Y entonces intercede como tantas veces ante Dios. Dice: si he hallado gracia delante de tus ojos, si he andado bien, si mis caminos han andado bien, muéstrame el camino en que debo andar. Pero también indícame quién irá conmigo. Y Dios vuelve su corazón, y esa es la respuesta de Dios. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo. Y es un texto que muchos leemos y conocemos. No nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados, esto es, santos, de todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces Moisés
Ya tiene la respuesta de Dios, ya Dios le ha dicho, iré contigo. Y Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y Dios dice, iré con ustedes. Entonces Moisés se anima un poco más, y es lo que leímos al principio. Entonces ahora te ruego que me muestres tu gloria. Y ahí Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y esa proclamación la vemos en el capítulo 34, ahí nomás cerca. A veces simplemente es cuestión de leer un capítulo y seguir en el otro, porque los números están para darnos una referencia. Éxodo 34. No, perdón, 34. 34, 3 o 4. Cuatro al 8, perdón. Entonces ha sucedido toda esta situación y Dios ahora invita nuevamente a Moisés a subir al monte. Porque aquellas tablas primeras que Moisés bajó del monte y rompió, ahora es necesario que sean nuevamente dadas. Entonces Dios nuevamente llama a Moisés. Si quieren lo leemos en el capítulo, en el verso 1, 34:1. Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y dice, prepárate y de mañana sube al monte. Y Dios se va a revelar nuevamente a Moisés. Verso 4 en adelante. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, él proclamó. Y es Dios el que habla. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. No sé si logra vislumbrar o imaginar, o si el Espíritu habla a su corazón, que es Dios mismo. Imagínense o piense un poco en la voz que resuena en el silencio y dice, sea la luz, y fue la luz. Y es esa misma voz la que oye Moisés. Y esa voz dice, Jehová, Jehová. Dice, yo soy, yo soy. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego continúa hablando Dios, y Dios termina de proclamar su nombre. Y por eso vemos que su nombre tiene una estrecha relación con la santidad. Versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es que no hay otra manera de reaccionar ante este momento.
No lo podemos imaginar, pero cuando la gloria de Dios y la santidad de Dios se revelan, cuando nos ocurra, cuando nos ha ocurrido, si es que seguramente lo ha sucedido en varias oportunidades. Si no te ha sucedido, va a ocurrir si le buscas. Que Dios va a revelar su gloria, y en su gloria, en sus atributos, está la santidad. Y en esa santidad no hay otra manera de reaccionar que es postrarse hacia el suelo y es adorar. La misma situación es muy hermoso el capítulo de Isaías cuando él habla, capítulo 6 de su libro. Cuando murió el rey Uzías, dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y había serafines y querubines que daban vueltas y alababan a Dios y decían: santo, 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 Jehová, yo soy. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice: cuando le vi, caí como muerto. Él dice: porque mis ojos han visto al Rey. Dice: ay de mí que soy muerto. Lo mismo vivirá, y lo leemos y lo conocemos, el apóstol Juan allí en Patmos. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor cuando oí una voz potente, dice. Y cuando volteé y le miré, y estaba en la presencia de Cristo en plenitud. Dice: cuando le vi, caí como muerto y adoré. Porque es su nombre. Y esto es lo que quería compartir en esta mañana. Que no tengamos en poco quién es Dios. Y que no tengamos en ninguna manera en poco su nombre. Éxodo 20. Y si se da cuenta, hemos transitado casi todo el libro del Éxodo, o gran parte, entendiendo un poco más acerca de quién es Dios y de la importancia de su nombre. Y estoy seguro que conoce el verso. Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y a Israel ha de llamarlo en ese tiempo. Éxodo 24, capítulo 16. No, perdón, me confundí. Éxodo 19, capítulo 5. Ahora pues, y es siempre Dios el que habla, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis, dice Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es el llamamiento que Dios da a su pueblo. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y el apóstol Pedro, que leímos al principio, dirá algo similar, cerquita de donde estuvimos, primera epístola, también capítulo 1, y es seguido de lo que leímos acerca de los profetas que inquirieron y indagaron. Y el apóstol Pedro, aquel arrebatado, pero ahora un aplomado apóstol de Cristo, con un corazón de padre, dice: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si usted lee su Biblia, como le dije hoy, que en ocasiones en el pie de su página aparecen referencias, y aquí donde encontramos este texto dice: sed santos porque yo soy santo, usted lo va a encontrar en Levítico. Y Levítico es un libro de leyes y de normas, y a veces no nos gusta leer las leyes y las normas. Pero así como leímos acerca de los profetas que escudriñaron, indagaron diligentemente y buscaron, yo le invite al Espíritu Santo, abra su Biblia en el libro de Levítico. Y comience a leer. Porque está cargado de leyes y de normas, y si las leemos con nuestra mente y está obstáculo acá, no hagas esto, no hagas esto. ¿Sabe qué? Mírelo con un enfoque de Dios como Padre, y va a ver todo el cuidado que hay en esas leyes en referencia al pueblo. Es un libro tal vez que no nos llama la atención porque está cargado de leyes. Pero todas las leyes son para bien del pueblo, porque leímos que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y qué mejor que Dios dándonos instrucciones, y no nosotros, yo con unos 40 y tantos años transitados, pretender saber más que Dios. Le invito en su casa, en su devocional, cada tanto abra la Biblia en Levítico y lea las leyes, pero teniendo presente a Dios como un Padre que cuida a su pueblo, y llamando al Espíritu Santo que traiga la revelación. Y el final es este: que el Espíritu Santo pueda revelarse en nuestras vidas y que podamos conocer en mayor profundidad el nombre de Dios, ese Jehová, ese yo soy, ese que dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, mi amor, mi bondad, mi misericordia, pero también mi santidad. Y en esa gloria que yo me revelaré, no tendrás otra opción que adorar. Porque Dios es santo, y lo mismo le mandó a Israel: un reino de sacerdotes y gente santa. Y el apóstol Pedro escribe lo mismo. Ya en el Nuevo Pacto sigue escribiendo lo mismo. Le invito a que, si quiere estar en pie, pueda hacerlo; si no, sentado, oremos a nuestro Dios. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, cuántas gracias. Porque el Dios que los cielos no pueden contener no podría haber sido conocido por mí si ese Dios no hubiera tomado la iniciativa de revelarse. Porque mi mente es limitada, mis pensamientos son insuficientes. Pero el Dios de la eternidad, el Dios que es, el Dios que se revela a Moisés diciendo: yo soy el que soy, ese Dios se acercó al hombre. Ese Dios se acercó a mi vida. Ese Dios se acercó a tu vida. Y ese es el hecho más fundamental en agradecerte.
porque nunca te hubiéramos podido conocer si tú no te hubieras acercado. Cuán glorioso es el momento donde te revelaste a nuestras vidas. Por eso te alabamos y te bendecimos. Y agradecidos también por el hecho de la cruz. Porque no solamente tomaste la iniciativa de acercarte al hombre, sino que ante el hombre caído en pecado, en desobediencia, en rebelión, proveíste la salida y enviaste al Hijo. Y en ella cruz sufrió, y en ella cruz dio su vida. Y en esa cruz pagó mi rescate. Y luego al tercer día ascendió a los cielos. En eso creemos. Y que luego de que estuviste y te apareciste por 10 días aproximadamente a los apóstoles, pasados 40 días, llegado la fiesta de Pentecostés, estando los discípulos reunidos, unánimes, vino del cielo un estruendo, dice la palabra, como de un viento recio que soplaba, y llenó la casa donde todos estaban reunidos, y fueron aparecidas lenguas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y yo rogaré al Padre y enviará al Espíritu Santo, dijo Cristo. Y ese día fue el cumplimiento de la promesa. En esa Trinidad creemos. En el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. En el Dios que se revela allí a Moisés diciendo: yo soy el que soy. El Dios que le dice: quita el calzado de tus pies porque la tierra donde estás, tierra santa es. Y el Dios que nos llama a no tener en poco su nombre, a no tomar en vano el nombre de Dios. A reconocer, a creer, a esperar en el mover y en el poder del Espíritu. Porque en ese nombre, en el yo soy, en Jehová, en el Dios que es, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay plenitud de vida en medio de esta tierra, descansando en la oración de Cristo, como lo hemos dicho. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Él hay bendición y hay vida eterna. Y aunque está escrito en el Antiguo Pacto, es plenamente cumplido en la etapa de la gracia donde estamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y sobre la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y lo que continúa diciendo es: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y leemos esa palabra vida eterna y está en el Antiguo Pacto. ¿Y por qué es el vislumbre? Porque el Antiguo Pacto es la sombra de lo que ha de ser el Nuevo. Y lo que en la antigüedad fue con gloria. Como dice tu palabra, creemos que en este tiempo de la gracia viviremos
demos aún más gloria. Ayúdanos a ser ese pueblo de sacerdotes y gente santa. Ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo. Honramos y bendecimos tu nombre, Dios. Te agradezco por acompañarnos en esta mañana.